Hola, mi nombre es Sebastián Limache y en este video resolveremos la ayudantía del Ban TD Payback. Bueno, comencemos. Dice, comente uno. Dice, comente uno. Se tienen dos proyectos mutuamente excluyentes en donde el primero tiene una TIR de un 15% y el segundo de un 20%, por lo cual lo más conveniente sería llevar a cabo el segundo proyecto. El segundo proyecto con una TIR de un 20%. Bueno, comente falso porque se tendría que tener en cuenta el valor que entrega cada proyecto de la empresa en términos absolutos. O sea, habría que hacer el BAN y ver cuál proyecto entrega mayor valor a la empresa. Por ejemplo, tenemos dos proyectos, el proyecto A y el proyecto B. Bueno, haciendo el BAN para ambos proyectos, se ve que el primer proyecto tiene una TIR de un 20%, pero entrega 9,9. Y el segundo proyecto tiene una TIR menor de un 15%, que es menor a la TIR del proyecto A, un 20%, pero entrega mayor valor a la empresa. Es por eso que dice, recordar que la TIR es la tasa que hace que los flujos futuros sea equivalente en términos absolutos al monto de inversión, es decir, hace que el BAN sea igual a cero. Y dice, por lo tanto, si nos enfocamos en la TIR en proyectos mutuamente excluyentes, rechazaríamos un segundo proyecto que en términos absolutos entrega un mayor valor a la empresa. ¿Por qué? Porque la TIR en el proyecto A es de 20, es decir, tiene una mayor rentabilidad que el proyecto B, que tiene una TIR de 15%, pero el proyecto A o sea, el proyecto A entrega menor valor que el proyecto B, por el BAN del proyecto B de 454, que es mayor al BAN del proyecto A, que tiene 9,9. Bueno, eso. Comente B. La comente 2 dice, mencione y explique las desventajas del instrumento TIR para la evaluación de proyectos. Una desventaja es esto que está acá, que eh, puede haber unas confusiones al momento de evaluar los proyectos, como esto, problema de escala. Ya, pero dice, mencione y explique las desventajas del instrumento TIR para la evaluación de proyectos. Bueno, una desventaja es como vimos en el comente 1, son los problemas de escala, que la TIR tiene problemas en aceptar proyectos que entregan mayores niveles de DAN, pero con menores niveles de TIR, por lo que se perderían aquellos proyectos que conllevan un mayor valor en absoluto del valor de la empresa. Y lo otro que puede ocurrir es que haya múltiples TIR, cuando existen flujos con distintos signos, por ejemplo, positivos y negativos en los flujos de caja futuro, se llegan a múltiples TIR, por lo que entregan diferentes soluciones, produciéndose una paradoja dado que ya no existiría una solución financiera, por lo que pierde sentido la TIR. Bueno, y una ventaja es que es fácil de aplicar y de comprender. En caso de no haber proyectos mutuamente excluyentes, solamente debemos considerar si la TIR es mayor a la tasa de descuento. Además, nos entrega un resumen de la rentabilidad del proyecto. Le comente 3. Explique el método por payback, además explique sus ventajas y desventajas. Bueno, el método por payback, en palabras simples, nos entrega la cantidad de tiempo que se necesita para que la inversión se recupere. Dice, el payback nos entrega una medición de cuánto nos demoramos aproximadamente en recuperar la inversión de un proyecto. Entonces, las ventajas es que es fácil de calcular y de comunicar, además que es útil para realizar comparaciones entre proyectos. Y las desventajas. Las desventajas es que ignora el valor en el tiempo del dinero, ignora los flujos de caja posteriores al periodo de recuperación. Esto porque solo se considera hasta el momento, o sea, los flujos de caja hasta el momento en que se recupera la inversión.
¿Qué más dice? Sesgado en contra de proyectos de largo plazo. Requiere un criterio de aceptación arbitrario. Un proyecto aceptado bajo este criterio puede no tener un ban positivo. Claro, porque solo se consideran los primeros flujos y no los flujos en el futuro. Por lo cual pueden aceptarse proyectos negativos o también pueden aceptarse proyectos un ban positivo. Y el comente 4. Comente 4 dice, en encuesta de empresas, la mayoría declara usar varios criterios, tales como el BAN, el TIR y el periodo de recuperación, o el payback, para evaluar sus proyectos de inversión. Esto demuestra que los tomadores de decisiones no son racionales, ya que debiesen guiarse únicamente por la regla del BAN. Pero esto es falso porque el BAN, claro, es la herramienta por excelencia para evaluación de proyectos, pero la TIR, el periodo de recuperación, nos entrega un mayor horizonte o una evaluación de proyectos más completa. Y es lo que sale, que es falso. Que es falso porque el uso de múltiples criterios, como el BAN, la TIR y el periodo de recuperación, en la evaluación de proyectos de inversión no es una señal de racionalidad, sino una práctica racional y necesaria. Aunque el BAN es un excelente indicador para la evaluación de proyectos, el indicador TIR y el periodo de recuperación complementan la evaluación al medir la rentabilidad, como en el caso del TIR, y el riesgo del proyecto, como en el caso del PIB, respectivamente. Ya que además la utilización de diversos indicadores permite una interpretación más efectiva y proporciona una visión más completa del proyecto. Y el matemático 1. Mira, el matemático 1 dice, su portafolio contempla los siguientes proyectos. El proyecto A, B, C, D con la inversión inicial, el flujo de caja 1 y flujo de caja 2. Y se considera una tasa de descuento del 15%. Esta tasa se usará para calcular el PAN en la alternativa B. Dice A, calcula el payback de cada proyecto. Bueno, acá a simple vista se puede ver que, por ejemplo, para el proyecto A eh, se recupera la inversión en el segundo año, porque como la inversión es de 6 millones, el flujo de caja es de 2 millones 9, entonces no se recupera la inversión en el primer año, porque es menor el flujo de caja que la inversión inicial. Y por eso es que se recupera en el segundo año. Y acá también, en el proyecto B, también es que se recupera en el segundo año. En el proyecto C se recupera en el primer año. Y en el proyecto D se recupera también en el primer año. Y eso lo haremos con un ejercicio, con, eh, con los cálculos. Y acá tengo los cálculos. A ver si salió. Ya. Calcule el payback de cada proyecto. Bien, calculemos. El proyecto A dice que tiene una inversión de 6 millones. Claro, porque como la inversión en el proyecto A no se recupera en el primer año, se le suma 1. Pero como si se recupera en el segundo año, se le resta la inversión inicial menos el flujo de caja en 1 partido en los 9 millones. Déjame revisar. Sí, 9 millones 100. Y eso me da 1,34 años. Ya, y para el proyecto B,
En el proyecto B no se recupera la inversión inicial en el primer año, porque 5.600.000 es menor a la inversión inicial de 8.400.000. Entonces se pone un uno porque sí se recupera en el segundo año. Entonces se pone 1.000.000, no, la inversión inicial, que son 8.400.000, menos el flujo de caja en uno, son 5.600.000 partido en 11.200.000. Y eso debería dar 1,25 años. Y así con el proyecto B, con el proyecto C, con payback. Ya. El proyecto C tiene una inversión inicial de 3 millones y tiene un flujo de caja de 3.500.000. Entonces se recupera en el primer año. Entonces es 0 más 3 millones menos 0 partido en 3.500.000. Y eso me da 0,8 años. El proyecto D, que es acá, proyecto D, payback. Y el proyecto D también se recupera la inversión en el primer año. Entonces, como se recupera en el primer año, vamos a hacer más la inversión inicial menos 0 partido en flujo de caja 1, eso es igual a 0,65 años. Ya, es el PIB de cada proyecto. Ya, y después te pide el lo presente de cada proyecto. Y ahí es donde se utiliza esto, la tasa de descuento, el 15%. Entonces, la tasa de descuento, 15%, y el proyecto A, el proyecto A tiene una inversión inicial de 6 millones, menos 6 millones, más el flujo de caja en año 1, suponiendo que cada flujo se genera en un año diferente, 2.400.000, o sea, 2.900.000, 1 más 15%, y 2.900.000, sí, y 9.100.000. 9.100.000, y 1 más 15% al cuadrado. Y si haces todo este cálculo, te da 3.402.646,05
5. Ya. Y para el proyecto B, el VAN, valor actual neto o valor presente neto, que es lo mismo, son 8.400.000 menos 8.400.000 más 5.600.000, 1 más 15%. Esto es elevado a 1 o elevado a nada, pues como elevado a 1, más 11.200.000. 11.200.000, 1 más 15%, elevado al cuadrado. Ahora, esto es elevado a 1, sí. Entonces, esto me da 4.300.000, o sea, no, 938.374,2. Ya, ahora el proyecto C, lo mismo. Proyecto C, unos 3 millones, más el flujo de caja 1, que es este, 3.500.000, 1 más 15%, más este, 2.500.000, 1.15 o 1,15, lo mismo. Ya. Esto te da 1.933.837,4. Y el proyecto D, como valor actual neto o valor presente neto. Ajá. Proyecto D tiene una inversión inicial de 1.500 menos 1.500 más flujo en año 1, 2.300, más 700.000. No, sí está bien. Bueno, 15 elevado al cuadrado, ya, ya. Esto debería dar 1.029.300,5. Ya ahí está. Entonces lo que hicimos fue calcular el payback de cada proyecto para el proyecto A, para el proyecto B, para el proyecto C
Y para el proyecto B, bueno, acá puede notar que el proyecto A tiene un payback de 1,34 años, porque en el primer año no se recupera la inversión, porque el flujo de caja es de 2.900.000, pero la inversión inicial es de 6 millones. Por lo tanto, se recupera después del año 1, con el año 2 y así. Y también hicimos el cálculo del valor presente de cada proyecto. Y acá cada proyecto nos dio un van positivo. Bien, mm, sí. Bueno, eso. Gracias. Saludos.